Mi tía accidentalmente me envió un video de mi familia llamándome una fracasada patética mientras yo había estado pagando sus cuentas durante años. Ella debería estar agradecida. Se rieron. Yo me quedé en silencio hasta que llegó el siguiente pago. Mi tía me envió el video a las 9:47 de la noche un martes. El mensaje arriba decía, chat equivocado, perdón. Ella envió la rectificación 11 segundos después del video, lo sé porque revisé la hora más tarde. La forma en que revisas las cosas cuando intentas entender exactamente qué fue lo que te acaba de pasar. 11 segundos no es suficiente tiempo para cancelar el envío. No es suficiente tiempo para evitar que yo presionara reproducir. Lo vi una vez. Luego me quedé muy quieta por un momento. Después lo vi de nuevo. Luego abrí mi laptop y saqué 6 años de estados de cuenta bancarios. Quisiera decirte que primero lloré, o que me temblaron las manos, o que hice algo que te haría sentir mejor sobre lo que hace una persona cuando descubre que las personas a las que ha estado apoyando en silencio se han estado riendo de ella a sus espaldas. Pero soy contable. He sido contable toda mi vida adulta. Y lo que hace una contadora cuando se enfrenta a información que cambia el panorama es abrir el libro mayor. Así que eso fue lo que hice. Mi nombre es Audrey Sims, tengo 34 años y vivo sola en un departamento de 2 habitaciones en la misma ciudad mediana de Ohio donde crecí, donde mi madre todavía vive en la casa de la calle Clement, donde mi hermano Wade todavía estaciona su camioneta en la entrada de su dúplex, donde mi hermana Megan todavía manda a sus hijos a la escuela que está a 3 cuadras de su departamento. Soy contadora senior en Callaway Servicios Financieros, una firma regional de contabilidad con 11 empleados, en su mayoría clientes de pequeñas empresas. He trabajado ahí durante 9 años. Soy precisa, soy confiable, y soy la persona a la que los socios llaman cuando los números de un cliente no cuadran y nadie más puede encontrar la discrepancia. Soy buena encontrando discrepancias. Aparentemente, soy menos buena encontrando discrepancias en mi propia vida. Mi padre, Dennis Sims, murió hace 6 años. Ataque al corazón. Rápido, a los 61 años. Ese tipo de muerte que llega antes de que alguien se haya preparado para lo que viene después. Papá había sido el centro financiero de nuestra familia, como esos hombres que manejan el dinero sin hablar de ello. No porque fuera reservado, sino porque simplemente siempre había sido su dominio. Y el resto de la familia se había organizado en torno a ese hecho sin cuestionarlo. Cuando murió, el cuestionamiento llegó de golpe. La casa en la calle Clement tenía una hipoteca con 14 años restantes. Mi mamá, Lorena, tenía 53 años y había trabajado medio tiempo como recepcionista en una escuela durante 20 años, lo que significaba que su ingreso era real, pero insuficiente. El banco, al ver únicamente la documentación de sus ingresos, no estaba interesado en asumir el riesgo. Wade tenía 31 años y el historial crediticio de alguien que había tomado una serie de decisiones seguras que no habían funcionado. Él manejaba una Ford F-250 2019 en la que ya tenía pagos atrasados. Megan tenía 29 años, 2 hijos menores de 5 y un contrato de arrendamiento que había estado complementando con la ayuda silenciosa de su papá, la cual ahora se había detenido porque él ya no estaba. Y yo tenía 28 años, un trabajo estable y un buen historial crediticio. Y la combinación específica de competencia financiera y lealtad familiar que significaba que entendía exactamente lo que se necesitaba y aún no sabía que entender y hacer no es lo mismo que ser valorada. Fui al banco con mi mamá, puse mi nombre en la hipoteca. Me convertí, legal y financieramente, en la persona responsable de la casa en la calle Clement. Me dije a mí misma que era temporal, hasta que mi mamá se recuperara. Eso es lo que te dices cuando haces algo permanente. El primer año me dije que era el duelo. Todos estábamos de luto. La familia necesitaba tiempo para estabilizarse. Los pagos, la hipoteca, que cubría completamente porque el ingreso de mi mamá apenas alcanzaba para los servicios y la despensa. El pago de la camioneta que empecé a hacer porque Wade dijo que perdería su turno en el almacén si la FF-250 era embargada. Los $800 que le enviaba a Megan el primero de cada mes porque su renta era de $100 y su ingreso neto era de $2,300 y 2 hijos son caros. Esas eran medidas temporales. Dinero para salir del paso. Se suponía que terminarían. No terminaron. Para el segundo año ya se habían vuelto parte de la infraestructura. No era algo en lo que nadie pensara. Como nadie piensa en las tuberías dentro de sus paredes hasta que el agua deja de salir. El primero de cada mes me sentaba en la mesa de mi cocina con mi laptop, hacía clic, transfería, confirmaba y el dinero se movía de mis cuentas a las de ellas. Y nadie llamaba para darme las gracias porque había dejado de sentirse como un regalo y empezó a sentirse como el clima, algo que simplemente pasaba, algo confiable. Me perdí la boda de mi compañera de cuarto de la universidad en Nashville porque el primero del mes era lunes y tenía que cerrar el mes para 3 clientes esa semana y no podía darme el lujo, ni financiera ni profesionalmente, de no estar disponible. Mandé un regalo, mandé disculpas, me dije a mí misma que la próxima vez sí iría. No hubo una próxima vez en varios años. Tuve una relación seria durante este periodo. Un hombre llamado Patrick, un gerente de proyectos, paciente y amable, que después de 14 meses me dijo suavemente que sentía que estaba saliendo con alguien que siempre estaba solo parcialmente presente. Tenía razón. También tenía razón en que no podía cambiarlo. Terminamos sin drama. Fui a casa, hice las transferencias de cada primero de mes y me dije a mí misma que estaba bien. No estaba bien. Pero un sentimiento no es un plan. Y siempre había sido mejor con los planes. Las señales de alerta llegaron como siempre lo hacen. Pequeñas, individualmente explicables, pero en conjunto condenatorias. Wade compró un bote, no un bote extravagante. Un bote de pesca de aluminio usado con un motor de 40 caballos de fuerza, tal vez 1000.
tal vez $4,000 usado. Me envió una foto de él en el lago, sonriendo. Por fin, decía al pie de foto. Miré la foto y pensé en el pago de la camioneta que yo seguía haciendo y puse mi teléfono boca abajo. Megan redecoró su departamento. Nuevo sofá, nuevas cortinas, una mesa de cocina que dijo que había encontrado en Facebook Marketplace, pero resultó ser nueva por la etiqueta de precio visible en una de las fotos que publicó. Me quedé mirando esa etiqueta de precio por mucho tiempo. Mi mamá le dijo a su club de lectura que había tenido suerte después de que Dennis murió porque tenía el apoyo de la familia. Esto me llegó a través de mi prima Diane, quien lo mencionó en una reunión del 4 de julio con una calidez que claramente pensó que yo compartiría. Sonreí y fui por una bebida. Suerte, apoyo, como si la hipoteca fuera un fenómeno natural. Tuve una conversación con mi mamá en el otoño del tercer año por teléfono, un domingo por la noche. Le dije con cuidado que había estado pensando en la situación de la casa y me preguntaba si tal vez ya era momento de considerar refinanciarla a su nombre, ahora que había pasado algo de tiempo. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, Audrey, de verdad, este no es el momento para complicar las cosas. Tengo a los nietos esta semana y estoy agotada. Yo le dije que estaba bien. Hice la transferencia del pago de la hipoteca el día primero. El cuarto año, Wade me llamó para decirme que había sido despedido por recorte de personal. Lo dijo con esa tranquilidad particular de alguien que tiene una red de seguridad y lo sabe, y esa red de seguridad era yo. Dijo que necesitaba 3 meses, tal vez 4. Volvió a trabajar en 6 semanas. No me llamó para decírmelo. Me enteré por Megan. Los pagos de la camioneta desde mi cuenta continuaron durante 4 meses más antes de que me diera cuenta y preguntara. Él dijo que pensó que yo ya lo sabía. Yo le dije que tendría que empezar a reducirlos. Él dijo que eso sería muy difícil en este momento. Yo le dije que estaba bien. Hice la transferencia del pago el día primero. No sé exactamente por qué seguí haciéndolo. He pasado una cantidad considerable de tiempo en el último año pensando en esto con mi terapeuta, la doctora Caroline Webb. 8 años de experiencia, una especialidad en sistemas familiares y lo que ella llama fusión emocional, que es una palabra clínica para la manera en que las familias pueden organizarse alrededor del sacrificio de una persona sin nunca nombrarlo, reconocerlo o preguntar si esa persona dio su consentimiento. La doctora Webb dice que las personas en mi situación a menudo continúan porque detenerse se siente como un acto de agresión, como si el dinero fuera la única prueba de pertenencia, como si dejar de pagar te hiciera descubrir lo que siempre fue verdad, que la pertenencia siempre fue condicional. Creo que tiene razón. Creo que pagué durante 6 años porque tenía miedo de lo que descubriría si dejaba de hacerlo. El video respondió esa pregunta por mí. Mi familia tuvo una cena el tercer sábado de octubre. Yo no estuve ahí. Estaba terminando el cierre de fin de mes para un cliente del sector restaurantero que había cambiado de software de contabilidad a mitad de año y creó el tipo de desastre de conciliación que requiere un fin de semana para desenredar. Le mandé un mensaje a mi mamá a las 4 p.m. para decirle que no podría ir. Ella respondió con un pulgar arriba. Mi tía Patrice, la hermana de mi papá, había estado ahí. Patrice era cálida y bien intencionada y usaba su teléfono con la confianza de alguien que aún no se había reconciliado del todo con los mensajes grupales. Quería enviarle el video a su propia hija. Me lo envió a mí. El video duraba 3 minutos y 40 segundos, grabado con un teléfono, un poco de lado, como siempre pasa con los videos espontáneos en la mesa. La camaradería de una cena familiar sencilla. Platos pasándose, vino sirviéndose, esa soltura particular de las personas que se sienten cómodas juntas. Wade se puso de pie con su copa. Tenía el aspecto de un hombre a punto de decir algo que había estado ensayando. Por Audrey, dijo, y la mesa ya sonreía, ya estaban al tanto de algo. 34, sin esposo, sin hijos, solo sus numeritos. Hizo una pausa para causar efecto. Un fracaso patético que es muy buena sumando el dinero de los demás. Mi hermana se rió con la vista en su copa de vino. Mi primo Derek se rió. Uno de los hijos de Megan preguntó qué era gracioso, y Megan lo hizo callar, todavía sonriendo. Mi madre, Lorraine Sims, de 60 años, sentada en la cabecera de su mesa en su casa con su hipoteca, levantó una mano con el aire de una mujer magnánima. Déjenla en paz, dijo. Debería estar agradecida. Al menos el dinero le da algo para sentirse útil. La mesa se relajó. Risas de verdad, de esas cómodas, de esas que solo ocurren cuando nadie cree que la persona de la que se habla lo va a escuchar. Puse pausa al video en el rostro de mi madre, con la boca aún formando la palabra agradecida. La miré por mucho tiempo. Luego abrí mi laptop. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Nunca había hecho la suma total, ni una sola vez en 6 años. Me decía a mí misma que era porque las cantidades individuales eran manejables y que el total no importaba. La verdad es que tenía miedo de cómo se vería ese número y aún no estaba lista para tener miedo. Esa noche estaba lista. Estado de cuenta por estado de cuenta. 6 años de transacciones, cada pago de la hipoteca, cada letra de la camioneta, cada cuota del seguro, cada mes de la renta de Megan, los $2,100 que le envié a mi mamá en agosto del tercer año para reemplazar el calentador, los $800 que cubrí cuando se descompuso la transmisión de Wade, las transferencias recurrentes que se habían vuelto tan automáticas que a veces se me olvidaba registrarlas porque hacerlo se sentía demasiado como contabilizar algo que había decidido no examinar.
Me tomó 4 horas. La cifra al final de la pantalla era de $214,000 y fracción. $214,000. Me quedé mirando ese número por mucho tiempo. No lloré por el dinero, no exactamente. Los números no me duelen como le duelen a otras personas. Lo que me afectó, lo que encontró ese lugar debajo de la compostura profesional y el manejo practicado de mis propios sentimientos, fue la columna del tiempo. Cada transacción tenía una fecha, y las fechas contaban una historia diferente a la de los montos en dólares. Viernes por la noche, sábados por la mañana. El fin de semana de marzo de hace 4 años, cuando iba a manejar a Columbus para ver una exposición en el Museo de Arte, y me quedé en casa porque el auto de Megan no arrancaba y necesitaba los $340 para un auto de alquiler. Y recalculé mi presupuesto del fin de semana y decidí que Columbus podía esperar. Columbus ha esperado cada año desde entonces. Lloré durante 4 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando empecé y cuando terminé. Luego me limpié la cara y volví a la hoja de cálculo porque un sentimiento no es un plan, y yo tenía un plan que construir. La cuestión es esta que nadie en mi familia había pensado hacer en 6 años, ni una sola vez. Revisar la escritura de la casa en la calle Clement. No se les había ocurrido. Entiendo esto al mirar atrás con más claridad que resentimiento. Cuando creces en una casa y tus padres son los dueños y luego uno de tus padres muere y las cosas se resuelven en el fondo y la casa permanece y tu madre sigue viviendo ahí, no piensas en la maquinaria por la cual esa casa sigue siendo la casa de tu madre. Piensas que es la casa de mamá, porque siempre ha sido la casa de mamá. No había sido la casa de mamá por 6 años. Mi nombre estaba en la escritura. Mi nombre estaba en la hipoteca. Cada página que le importaba a Caldera Ahorros y Préstamos tenía mi firma. Notariado por una oficial del banco llamada Patricia Gold, quien me guió por el papeleo con la eficiencia rápida de alguien que hace 3 de estos a la semana y el cuidado silencioso de alguien que podía notar que yo estaba haciendo algo importante. Mi familia había estado viviendo en mi casa durante 6 años. No teóricamente, legalmente. Saqué la escritura de mis archivos a medianoche. Siempre tenía una copia. Soy contadora. Guardo copias de todo. En una carpeta en mi disco duro llamada Propiedad Clement Saint. La abrí y vi mi nombre en la parte superior, y pensé en mi madre diciendo que debía estar agradecida en una mesa de comedor en una casa que era mía. Luego llamé a mi contador. Marcus Chen había sido mi contador personal durante 5 años, CPA, especializado en finanzas personales y asuntos de pequeñas propiedades, meticuloso de una manera que complementaba, en lugar de duplicar, mi propia precisión. Lo llamé a las 8:00 a.m. a la mañana siguiente, que era miércoles, y le dije lo que necesitaba. Una transferencia de escritura, dijo cuando terminé. De vuelta a su nombre, limpia, con la hipoteca que tendrá que asumir. ¿Puede calificar? No lo sé. Ese es su problema. Una pausa. Marcus no era un hombre que hiciera pausas a menudo. Audrey, lo sé. ¿Has pensado en esto? Revisé los números anoche. Otra pausa. Está bien, dijo. Llamaré a Thomas Reedy. Él manejó la transferencia original. Thomas Reedy era el abogado de bienes raíces que había supervisado las transacciones hipotecarias originales hace 6 años. 28 años en derecho inmobiliario, una oficina sobre un servicio de preparación de impuestos en Main Street, el tipo de abogado que está presente en los momentos financieros importantes de la vida de la gente común y trata esos momentos con la gravedad adecuada. Recordaba la transacción, me recordaba a mí. ¿Estás segura? Dijo. Por teléfono el jueves en la mañana. Estoy segura. Ella tendrá que calificar de manera independiente. El banco puede que no lo permita. Entiendo, dije. Ese es el punto. Se quedó callado un momento. Tendré los papeles listos el lunes, dijo. Mi mamá había estado planeando su fiesta de cumpleaños número 60 durante 3 meses. El salón de convivencia de First Methodist, que tenía capacidad para 120 personas y había sido sede de cada evento importante en la vida de nuestra familia. Las fiestas de aniversario de mis padres, la recepción del funeral de mi abuela, el bautizo de la hija de Wade, había estado reservado desde agosto. Mi mamá le había dicho a todos en su círculo, que era considerable, que Audrey se estaba encargando de la coordinación, lo cual era cierto, porque yo siempre lo hacía. También les había dicho a las personas, me enteré por Diane, que Audrey diría unas palabras, la hija agradecida, la que se encargaba de todo. Ella había estado contando esa historia durante años. Tengo tanta suerte de que los niños hayan sido maravillosos, especialmente Audrey, en la versión de los hechos donde mi contribución era un gesto familiar entrañable, en lugar de una transacción financiera que ella nunca reconoció. Me entregó el micrófono frente a 107 personas y asintió, como asientes a alguien que está a punto de cumplir con su papel asignado. Tenía 4 sobres bajo el brazo, de manila y pesados, mi letra en cada uno, ordenada y sin prisas. Los hice el sábado en la mesa de mi cocina, con la misma atención que pongo en los entregables para clientes, porque eso es lo que eran, en cierto sentido. Entregables, una rendición completa de cuentas, la verdad en columnas. El sobre de mi madre contenía los documentos de transferencia de la propiedad, preparados y firmados por Thomas Reedy, transfiriendo la casa en la calle Clement de regreso a Lorraine Ann Sims, junto con una carta de presentación, de una página, explicando eso. La hipoteca tendría que dar a su nombre, y que First Calder Savings and Loan requeriría que ella calificara de manera independiente. La información de contacto del banco estaba al final. Había sujetado con un clip una tarjeta de presentación de Patricia Gould, quien había sido paciente conmigo una vez y en quien confiaba para que fuera profesional ahora. El sobre de Wade contenía una hoja de cálculo, 6 años de pagos del camión, cuotas de seguro, la transmisión, gastos varios, fechas, montos, total acumulado, sin comentarios, sin adjetivos, solo la verdad en filas.
El sobre de Megan era igual. 4 años de asistencia para la renta, detallados, con fechas, sumados. El cuarto sobre, dirigido a mí misma, que no tenía intención de darle a nadie, que había hecho como un acto de cierre, contenía una sola hoja. Un listado de todo lo que terminaba el 1 de noviembre, la hipoteca, la mensualidad de la camioneta, la transferencia mensual de Megan, cada elemento recurrente listado con la palabra final en la columna de fecha. Había mirado esa hoja durante mucho tiempo antes de sellarla. Era el documento más esclarecedor que había producido en mi vida. La habitación se quedó en silencio cuando me puse de pie. 107 personas que habían venido a comer pastel de charola y ver cómo celebraban a Lorraine Sims. Fui primero hacia mi mamá. Mamá, le dije, esto es para ti. Le extendí su sobre. Lo tomó con la ligera confusión de alguien que esperaba un brindis y recibió papeles. Es la escritura de la casa en Clement Street, le dije. El micrófono lo transmitió claramente. La casa ha estado a mi nombre durante 6 años. Esta noche voy a firmar para devolvértela. Es tuya, junto con la hipoteca que he estado pagando cada mes desde que papá murió. First Calder abre el lunes. Patricia Gould es la persona de contacto. Ella te está esperando. Un sonido recorrió la sala. No fue una palabra. Fue un suspiro colectivo. Puse el sobre de Wade sobre la mesa frente a él, el de Megan frente a Megan. Dentro de cada uno de estos hay un registro completo, le dije a la sala, porque ahora todos estaban mirando. Las 107 personas y no vi razón para bajar la voz. Cada transferencia, cada pago, 6 años hasta el último centavo. No agregué nada, no redondeé, solo escribí lo que es verdad. Wade rompió el suyo. El color se fue de su rostro en una secuencia específica. Primero el rubor de la anticipación, luego la palidez de la comprensión y después algo que podría haber sido el inicio de la vergüenza. Mi madre se levantó de su silla tan rápido que la volcó y la arrastró por el piso. ¿Cómo te atreves? No estaba hablando en voz baja. Estaba usando la voz que usaba cuando quería que una habitación entendiera que había sido agraviada. ¿Cómo te atreves a hacer esto en mi propia fiesta frente a todos? Siempre has sido así. Siempre has sido celosa, dramática y desesperada por llamar la atención, y ya me cansé. Siguió hablando. Yo esperé. He aprendido en 9 años de manejo de clientes que lo más efectivo que puedes hacer cuando alguien te está montando un espectáculo de enojo es simplemente esperar. La actuación tiene una duración natural. Sigue hasta que se le acaba el combustible y el combustible es tu reacción. Y si no le das esa reacción, el fuego se apaga. Mi mamá duró como 45 segundos, luego se detuvo, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido. La habitación estaba completamente en silencio. Esperé un momento más. Luego dije, lo suficientemente bajo como para que toda la habitación tuviera que quedarse en silencio para escucharlo. No estoy pidiendo agradecimiento, no estoy pidiendo una disculpa. Miré a mi mamá. Simplemente ya no voy a seguir pagando para ser tu chiste. Desde el fondo de la habitación, de un hombre que después identificaría como Howard Gillis, quien había sido amigo de mi papá durante 30 años y conocía a nuestra familia desde antes de que yo naciera, una voz dijo, clara y sin mucho volumen, Dios, la patética era la que sostenía todo esto. Me abotoné el abrigo. El pago se detiene el primero, dije, a la habitación como si reportara el clima. Objetiva, sin dramatismo. La casa es tuya ahora, mamá. Espero que sea todo lo que le has estado diciendo a todos que era. Luego salí del First Methodist Fellowship Hall, pasé junto a una mesa con pastel sin tocar, crucé las puertas dobles y llegué al estacionamiento donde mi auto me esperaba. Me senté en el asiento del conductor por un momento. Mis manos estaban completamente firmes. Te voy a contar lo que pasó después porque creo que mereces saber toda la historia. Mi mamá llamó primero a Calder Savings and Loan el lunes por la mañana. Lo sé porque Patricia Gould, quien tiene 17 años de experiencia en servicios hipotecarios residenciales y la competencia particular de alguien que ha guiado muchas conversaciones difíciles hasta sus conclusiones necesarias, me llamó el lunes por la tarde, como una cortesía profesional, para confirmar que Lorraine Sims se había puesto en contacto y que el proceso de calificación ya estaba en marcha. Va a necesitar un confirmante, dijo Patricia sin mala intención. Lo sé, respondí. ¿Lo harás? No, dije. Una pausa. Entendido, dijo Patricia. Me llamó Megan el martes. Estaba llorando, lo cual ya esperaba, y dijo que no entendía, lo cual también esperaba. Y luego dijo algo que no esperaba. Debía haber preguntado. Siempre debía haber preguntado y nunca lo hice. Y creo que lo sabía y no quería saberlo. Hablamos durante 1 hora. Fue la conversación más honesta que hemos tenido. No voy a decirte que Megan y yo ya arreglamos las cosas. Las familias que se han organizado alrededor del sacrificio de una persona durante 6 años no se arreglan con una sola llamada telefónica. Pero estamos hablando que es más de lo que hacíamos antes. Wade no llamó. Mi mamá llamó 3 veces en las primeras 2 semanas. Cada llamada era una variación diferente sobre el tema de cómo la había humillado. La 4ª vez que llamó, en la 3ª semana, dijo, no sé por qué me harías esto. Y yo le dije, lo sé. Y ella se quedó callada por un momento. Y luego, muy bajito, dijo, debí haberte dado las gracias. Le dije que sí, que debió hacerlo. Después hubo un largo silencio y ella dijo que tendría que resolver lo de la casa, y le dije que sabía que lo haría. Colgamos. Encontró a alguien que le firmara como aval. Mi primo Derek, quien siente, creo, un tipo específico de culpa por esa cena. La hipoteca está en proceso. La casa seguirá siendo la casa en la calle Clement Street. Veo a la doctora Webb cada 2 jueves. Estamos trabajando en lo que ella llama la salida del enmarañamiento. No la salida financiera, que fue limpia y completa, sino la interna. El desmantelamiento más lento de la creencia de que mi valor para mi familia era transaccional, que el amor era un libro contable, que había estado pagando una deuda que nunca fue mía. Es un trabajo más lento que una hoja de cálculo, pero soy una persona paciente.
Marcus Chen revisó mis finanzas en noviembre y me dijo que, con los pagos detenidos y la hipoteca ya no a mi cargo, mi ingreso disponible había aumentado aproximadamente $3,100 al mes. Lo dijo de la manera en que los contadores dicen las cosas, de manera objetiva, con una pequeña hoja de cálculo. Miré ese número durante mucho tiempo. Luego reservé un vuelo a Columbus. El Museo de Arte seguía ahí. La exposición que me había perdido había cerrado hace 4 años, pero había una nueva, y noviembre era un buen momento para ir, y nunca había ido. Y solo eran 2 horas, y no había nada el primero del mes que requiriera que estuviera en casa. Fui un sábado. Me quedé hasta que cerraron. Cené sola en un restaurante cerca del museo donde pedí lo que quería sin calcular nada. Conduje a casa en la oscuridad con la radio encendida. Fue el mejor día que había tenido en años.